domingo 28 de febrero del 2021, la presencia de Dios. Hoy vamos a ver la doctrina de la presencia de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8, este va a ser nuestro pasaje básico. A él vamos a estar regresando constantemente durante toda la enseñanza de esta mañana. Romanos 8, versículos 29 y 30. La presencia de Dios. Domingo 28 de febrero del 2021. Yo voy a leer estos dos versículos. Síganme por favor con la vista, estén atentos. Dice, desde la primera frase vemos el tema. Porque a los que de antemano conoció, porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, como vamos a ver más adelante, la presencia de Dios la vemos desde las primeras líneas del versículo 29, a los que antes conoció es un sinónimo, o a los que de antemano conoció. Entonces, a manera de introducción, vamos a mencionar estos puntos. La doctrina de la presencia de Dios es actualmente ignorada en la gran mayoría de las iglesias evangélicas. Tristemente para ellas, es ignorada en la gran mayoría de las iglesias evangélicas esta doctrina de la presencia de Dios. Pero estrictamente hablando, nadie puede negar que la expresión, las palabras, la presencia de Dios, o a los que de antemano conoció o a los que antes conoció, se encuentran en la Biblia. Y escucha bien, y se encuentran en el Nuevo Testamento. Estas tres palabras, esas tres frases, a los que antes conoció, a los que conoció de antemano, o la presencia de Dios, se encuentran en el Nuevo Testamento, pero ahorita vamos a ver también qué palabras se utiliza en el Antiguo en el Antiguo Testamento y significan lo mismo. Acabamos de leerla en Romanos 8:29. Estas tres frases significan lo mismo. La presencia de Dios, no estoy hablando de la presencia, es la presciencia, el preconocimiento, el conocimiento anticipado de Dios, son expresiones sinónimas. Además podemos encontrar esta frase exactamente escrita en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Ahora sí, vamos a rápidamente, sin perder Romanos 8, 29 y 30, si tienes allá un separador de lectura, sin perder Romanos 8, 29 y 30, vamos a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Aquí sí vemos la frase, la presencia de Dios. Yo les confieso que cuando leía esto y era un falso creyente en el carismatismo, pensé que durante muchos años que escribieron mal esa palabra de la presencia, que se refería a la presencia de Dios. Fallaron en imprimirla, dije, no, cuando era yo ciego en el falso cristianismo, estaba yo muerto. Dice el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios, ahí está nuestro tema, de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, como es algo que se encuentra en la Biblia y está explicada correctamente en el Nuevo Testamento, porque recuerden que el Nuevo Testamento es lo que nos da la interpretación correcta del Antiguo Testamento, es algo que se encuentra en toda la Biblia y está explicada correctamente en el Nuevo Testamento desde el Evangelio de Cristo. Es nuestro deber, es nuestro compromiso, es nuestra obligación estudiar esta maravillosa y extraordinaria doctrina de la presencia de Dios, precisamente para ver lo que Dios nos dice por medio de esas expresiones, a los que antes conoció, o a los que de antemano conoció, o como lo acabamos de leer en 1 de Pedro 1:2, la presencia de Dios. Entonces hoy estudiaremos un poco más acerca de esta doctrina bíblica. No es una doctrina calvinista,
Es una doctrina bíblica. Esto no lo escribió Calvino. Calvino lo conoció más de 1000 años después. No es una doctrina calvinista, es una doctrina bíblica, esperando que al hacerlo tengamos un mayor entendimiento espiritual y que este entendimiento espiritual redunde en una mayor certeza de salvación en los ya nacidos de nuevo y redunde en una necesidad de salvación de gracia aún en los inconversos o en los actuales falsos creyentes, que hay muchos, tristemente. Que Dios nos ayude y tenga piedad de nosotros en esta enseñanza. Entonces, para bosquejar nuestro tema, nuestro estudio, lo dividiremos en 4 puntos. Como ya están escritos en el pizarrón, vamos a ver el primer punto: la gran controversia respecto a esta doctrina. La gran controversia respecto a esta doctrina. Hasta el día de hoy ha habido 2 formas de interpretar el significado de la frase a los que antes conoció o a los que de antemano conoció. Regresamos de Romanos 8:29. Repito, hasta el día de hoy han habido 2 formas de interpretar esta frase a los que de antemano o a los que antes conoció, de Romanos 8:29. Una forma es la arminiana. Escucha bien, que aquí hemos mencionado mucho en contra del arminianismo, y vamos a ver por qué. Hoy vamos a ver una parte más que el arminianismo está equivocado. Una forma es la arminiana y la otra es la calvinista. Ahorita vamos a hacer la diferencia, como ya puse hace rato. Esto es más que una doctrina calvinista, es una doctrina bíblica. Entonces, esas 2 son la arminiana, la forma de interpretación arminiana, y la forma de interpretación calvinista. Teniendo la arminiana, tristemente, la mayor aceptación en la gran mayoría de las iglesias cristianas. Pero la interpretación arminiana, es la forma errónea o incorrecta de interpretar este versículo, como vamos a demostrar bíblicamente con la ayuda de Dios. Los arminianos sostienen que Pablo escribió que Dios predestinó para salvación a los que Él supo de antemano que responderían favorablemente a su oferta de gracia. Es decir, los arminianos sostienen que Dios preconoció o conoció de antemano a aquellos que Él vio que por su libre albedrío se arrepentirían de sus pecados y creerían el Evangelio. ¿Sí entendieron este punto? O sea, ellos no niegan, ese es el peligro, que no niegan la doctrina de la presciencia de Dios, pero dice, Dios los conoció antes, cuando vio en el futuro, antes de crear los cielos y la tierra, y vio que iban a creer por su libre albedrío, entonces por eso los conoció de antemano y los predestinó. Error fatal para ellos. Parece muy buena esa interpretación, pero no es la bíblica. Aunque nos gusten nuestras emociones, aunque alimente nuestro ego, esta interpretación arminiana es la incorrecta. Ellos piensan, repito, que el hombre por su libre albedrío iba a arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo, y eso los hacía meritorios de la presciencia de Dios para predestinación. Es decir, los arminianos interpretan ese conocer de antemano de Dios como el conocimiento de aquellos pecadores que por ellos mismos creerían en Jesús. Y sobre este conocimiento de ellos y su fe es que Dios los predestinó. Pero ellos acaban de invertir el orden. Es al revés, como vamos a ver en la segunda interpretación, la calvinista. Entonces, esta interpretación arminiana suena aparentemente bien. Se acomoda al hombre inconverso o al hombre carnal. Pero está del todo equivocada, totalmente equivocada. Y los calvinistas rechazan esta interpretación arminiana por 2 cosas. Escucha bien. Ahora vamos a ver la contraparte de la segunda forma de interpretar este versículo. Los calvinistas rechazan esta interpretación arminiana por 2 cosas. La primera, porque al ellos creer lo que acabamos de comentar, que es por el libre albedrío del hombre que Dios los conoce de antemano, los calvinistas
se dan cuenta de que esa interpretación no concuerda con el resto del lenguaje del apóstol Pablo usado en todas sus cartas neotestamentarias. Número 1, no están de acuerdo al lenguaje del apóstol Pablo. Y número 2, no solamente se oponen al lenguaje del Nuevo Testamento, sino porque esa interpretación arminiana está en total desacuerdo con el resto de las doctrinas aún del Antiguo Testamento. No solo están en contra de las doctrinas o del resto del lenguaje paulino del Nuevo Testamento, sino que aún de otras doctrinas del Antiguo Testamento y, claro, del Nuevo Testamento. ¿Por qué se oponen los calvinistas en esto? Porque los calvinistas se inclinaron a reconocer lo que la palabra dice y no pretendieron añadirle nada, ninguna obra humana, no torcieron ni forzaron la interpretación de Romanos 8, 29 y 30. Los calvinistas dicen que este pasaje enseña que Dios es el que puso su amor, puso su corazón sobre determinadas personas, o sea, que los conoce de antemano. Los prefirió a ellos que al resto de la humanidad, y a estos, por causa de su amor, los predestinó y eligió para salvación. Esa es la interpretación correcta. El versículo de Romanos 8:29 no dice que Dios conoció algo acerca de ciertos individuos o que conoció algo que harían en el futuro, sino que dice que los conoció propiamente a ellos, de manera individual, de manera específica a cada uno de ellos. Entonces, conocer antes o conocer de antemano significa, escucha bien, que ciertas personas fueron objetos del amor de Dios. Estamos hablando del amor especial. Y los señaló solamente a ellos para salvación. Es lo que dice el versículo, no hay que forzar nada. Pero como mencioné en la introducción, nosotros creemos que en la interpretación calvinista, en este versículo, en esta doctrina de la presciencia de Dios, es la correcta. Pero nosotros no le llamamos doctrina calvinista, como mencioné hace rato, sino que le llamamos doctrina bíblica, con una interpretación bíblica, porque nuestro entendimiento de esta doctrina no surge de la Reforma protestante, surge de la Biblia, que fue escrita hace más de 2000 años, y la Reforma fue en el año 1500, hace 500, 600 años ahí. Entonces, no Calvino o sus discípulos descubrieron esta doctrina en la época de la Reforma protestante, ni Martín Lutero. La descubrieron para ellos, porque Dios quiso salvarlos. Pero nosotros vemos esta doctrina en toda la Biblia, mucho antes de la Reforma, ya que fue expuesta por los profetas del Antiguo Testamento y por los apóstoles del Nuevo Testamento, y obviamente por Cristo mismo. Entonces, si alguien te dice, tú eres calvinista, ¿a qué te refieres con que yo soy calvinista? No, ustedes, los calvinistas, dicen, pero esto no lo enseñó Calvino. Calvino, lo que hizo Calvino fue hacer una teología sistemática, sistematizó doctrinas, pero son doctrinas que están en la Biblia. Hay que llevarlos antes de la Reforma a estas personas. En muchos aspectos nos identificamos con la doctrina calvinista, en otros no. En este aspecto de la presciencia de Dios, sí estamos de acuerdo con los calvinistas, porque es la interpretación correcta, porque estamos hablando que hay una gran controversia arminiana y calvinista de esta doctrina. Pero hay que ir más atrás. Como mencioné, esta doctrina es bíblica, no es una doctrina reformada, no es una doctrina calvinista, es una doctrina bíblica, y su interpretación tiene que ser bíblica. ¿Ok? Entonces, antes de pasar al segundo punto, hagámonos estas preguntas, ya viendo la introducción y viendo
la base de la gran controversia que hasta el día de hoy estamos tú y yo en esto, porque siempre vamos a encontrarnos con personas que malentiendan la doctrina de la presciencia de Dios. Pregunta número 1. Miró Dios a través del tiempo y vio que determinadas personas iban a creer por su libre albedrío, y debido a ese libre albedrío los predestinó para salvación sobre la base de esa fe prevista. Pregunta número 2. ¿O es que Dios fue el que puso su amor especial sobre ellos y por este amor los predestina para ser llamados y recibir la fe en Cristo que el Espíritu Santo les otorgó para ser salvos? Pregunta número 3, dicho de otra manera. Lo que este versículo, la gran controversia en este versículo, en pocas palabras, ¿es la fe la causa de la presciencia de Dios? ¿Es la fe humana o es el efecto de la presciencia de Dios? Y eso vamos a ver y vamos a demostrar en los 3 siguientes puntos. ¿Es la fe de las personas la causa de la presciencia y de la predestinación de Dios? O sea, Dios no podía conocerlos de antemano si ellos no iban a decidir creer. ¿O es la fe el resultado, el efecto, el fruto de esa presciencia de Dios? Punto número 2. No es la voluntad del hombre. Y ya estamos contestando las 3 preguntas que acabo de mencionar. No es la voluntad del hombre la causa de la presciencia de Dios. Así de sencillo. Y aunque no le guste a los arminianos, esta es la verdad bíblica, no calvinista. Es bíblica. No es la voluntad del hombre la causa de la presciencia de Dios. Es insostenible añadir la voluntad humana aquí. No porque lo implica el versículo. Ellos añaden una obra humana como la fe, o sea, los arminianos añaden las obras humanas como la fe que ejercen voluntariamente o las buenas obras al verbo preconocer. Los arminianos, repito, añaden el libre albedrío humano, que no es libre, que sí tenemos un albedrío, una voluntad, pero no es libre hasta que Dios nos regenera. No porque lo implica el versículo, ellos añaden el libre albedrío humano, la voluntad humana, porque todo su sistema teológico los obliga. Si ellos no añaden el libre albedrío, todas sus doctrinas se van por los suelos, todas, no solamente esta. Entonces, su falso sistema teológico los obliga a añadir la voluntad humana como la causa de la presciencia de Dios. Es decir, su cosmovisión arminiana los engaña. Y escucha bien, esto para su propia perdición. Lo hacen para negar o mal enseñar las doctrinas de la presciencia de Dios, de la predestinación divina y de la elección incondicional. Ellos piensan, sí, Dios elige, pero elige con base en que el hombre iba a decidir creer en el futuro. No, falso. Los arminianos ven en este versículo de Romanos 8:29 la idea de que Dios vio de antemano la fe de esos individuos. Ellos se apoyan en la fe humana para probar que la presciencia de Dios está basada en hechos humanos futuros, lo cual es falso, ya que mal enseñan que esas personas serán salvas no porque Dios lo quiera, sino porque ellos quieren, o quisieron, o querrán ser salvas. Por tal motivo, los arminianos hacen depender la salvación del hombre en la voluntad humana y no en la voluntad soberana del Dios Todopoderoso. Vean qué terrible es eso para ellos. A fin de cuentas, ellos dicen, sí, Dios eligió a los salvos, o valga la redundancia, eligió a sus escogidos, pero porque siempre supo que iban a decidir creer. O sea, a fin de cuentas fue la voluntad de ellos lo que movió a Dios a conocerlos de antemano. Vean eso, se están oponiendo a la soberanía de Dios, a la elección incondicional, a la predestinación divina.
entonces ponen la voluntad humana como la causa de su salvación, lo cual es antibíblico. Y todos aquellos que piensan que pueden colaborar con su salvación están en contra de Cristo. No se dan cuenta que eso hace a un lado a Cristo, porque hemos dicho que un Cristo complementado será un Cristo puesto a un lado. Para los arminianos, la fe es un don del hombre para Dios y no un don de Dios para el hombre, como enseñan las Escrituras. Veamos algunos textos que muestran que la fe es un don de Dios para el hombre, no es un don del hombre hacia Dios. Y vamos a ver que en estos versículos la fe no es la base o la causa de la presencia de Dios, sino al contrario, es el efecto, el resultado o el fruto de que Dios conoció a muchos de antemano o los conoció previamente. Vamos a Hechos capítulo 18. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Estamos en Romanos 8. Hechos capítulo 18, 27, versículo 27. Miren qué dice ahí. Voy a empezar a leer. Y queriendo él pasar a Acaya, o sea, queriendo pasar el apóstol Pablo a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por medio de la gracia habían creído. Perdón, no Pablo, Apolos dice ahí. Y fue de gran provecho a los que por medio de la gracia habían creído. Por medio es mediante. O sea, ¿qué es lo que produjo en ellos su fe? La gracia, no su libre albedrío, fue la voluntad divina. Ahora vamos otra vez a Romanos, pero ahora el capítulo 12. Vamos a ver unos 6 versículos que apoyan que la fe es un don de Dios, no es la causa de nuestra salvación, es un efecto. Romanos 12, 3. Dice así: digo, pues, por la gracia, miren, por la gracia que me ha sido dada, no ganada, no comprada, no merecida, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Miren, conforme a la medida de fe que Dios otorgó, repartió, concedió a cada uno. La medida de fe que Dios repartió u otorgó a cada uno de los salvos, no a todo el mundo. ¿Quién es el que da la fe y la da? Es la misma fe, pero en diferente medida. Es la misma fe, pero en diferente medida, cada uno de los salvos. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 5. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 5. Dice así: ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales, véanlo, instrumentos. Ellos fueron medios usados por Dios por medio de los cuales habéis creído. Y esto, ¿qué? Habéis creído, y esta fe, según lo que a cada uno concedió el Señor. Es un don de Dios para el hombre, para sus salvos, sus elegidos. Ahora el pasaje que lo dice más claramente, Efesios capítulo 2, versículo 8. Y luego vamos a rematar después de otro versículo. Cristo enseñó acerca de que la fe es el efecto, el resultado, el fruto de la presencia de Dios. Efesios 2, 8. Porque por gracia, o sea, por medio de la gracia habéis sido salvos. Por medio de la fe, no por causa de la fe, por medio de la fe. Y esto no
surge. Esto no proviene, esto no se origina de ustedes creyentes, pues es don de Dios, es un regalo inmerecido de Dios. Ya vieron, la fe es el efecto de la presciencia. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Y ojalá y apuntes bien estos versículos, porque todo el tiempo vamos a estar en contacto con arminianos, con falsos creyentes que no niegan esta doctrina, pero la mal enseñan, la mal creen y la mal viven. Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido por la gracia, o la gracia por amor de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también de que padezcáis por Él. ¿Qué se nos ha concedido? Que creamos en Cristo y que padezcamos, o sea que tengamos aflicciones en nuestra vida santificada en la gracia de Dios. Y ahora vamos a ver cómo lo enseña Cristo, solamente un versículo, Juan capítulo 6, versículo 65, Juan 6, 65, un pasaje que hemos hablado mucho aquí y con la gracia de Dios lo seguiremos haciendo. Juan 6, 65. Y siguió diciendo, por eso os he dicho, o sea, ya se las había enseñado varias veces, ya os he dicho que nadie puede venir a mí. Vean la incapacidad espiritual total. Si no le ha sido dado, si no le fuere dado del Padre. ¿Ya vieron? Esos que se jactan, no, yo decidí creer. No. Tu fe no ha sido la causa de que Dios te conoció de antemano, sino que tu fe, primeramente no hablarías así si fueras un creyente verdadero y entenderíamos lo que dice la palabra. Vean, estas son doctrinas bíblicas, no son doctrinas calvinistas, son doctrinas bíblicas. El Padre es el que otorga o concede ir a Cristo. ¿Cómo? Cristo no está aquí físicamente, por medio de la fe. Por lo tanto, las Escrituras muestran claramente que el preconocimiento que se menciona en Romanos 8:29 no puede referirse a que Dios vio la fe de esas personas que predestinó, o que vio sus buenas obras, o que vio que ellos iban a responder favorablemente como pecadores el llamamiento de Dios, sino que esa frase, a los que antes conoció, se refiere a su soberana y divina voluntad. Y sobre esa base los conoció de antemano o los conoció antes. Entonces, para pasar al tercer punto, la fe no puede ser la causa del preconocimiento divino, porque su preconocimiento es, escucha bien, como leímos en Romanos 8:29, su preconocimiento o su conocimiento de antemano de esas personas es antes de la predestinación. Antes de la predestinación. Y obviamente es anterior a la fe salvadora. Ahora acompáñame a Hechos capítulo 13, versículo 48. Hechos 13, 48. Aquí vamos a ver que la fe es efecto, resultado, consecuencia de la presciencia y de la predestinación de Dios. Hechos 13:48 dice así: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Miren, y creyeron en el tiempo, sí, en sus vidas, en la historia, todos cuantos estaban en la eternidad pasada destinados a vida eterna. ¿Por qué llegaron a creer? Porque habían sido conocidos de antemano por Dios y habían sido predestinados para ello. No hay mérito en nuestra fe. No hay mérito en nuestro arrepentimiento. Dios no dijo, voy a esperar a ver quién iba a decidir creer, para que yo los elija y los conozca de antemano y los elija. Estas personas que leemos en Hechos 13:48 recibieron la fe porque estaban preordenadas o predestinadas por Dios para salvación. Y como mencioné hace rato, antes de la predestinación está la presciencia o el preconocimiento de Dios
de esas personas para salvación. Tampoco puede significar el preconocimiento de sus buenas obras. De que Dios dijo, bueno, ellos van a esforzarse por tener buenas obras, pues ya los conozco de antemano. Eso sí van a responder, no. Porque las buenas obras son el resultado de la predestinación y de la presciencia, no son la causa. Regresamos a Efesios, capítulo 2, ahora el versículo 10. Hace rato leímos Efesios 2:8. Ahora, Efesios 2:10 dice que las obras en las que andan los cristianos han sido predestinadas. No son la causa de la presciencia de Dios. Dice el versículo 10 de Efesios 2, porque somos obra de sus manos, somos hechura suya. Es una palabra que conocen los sastres y las modistas, la hechura suya, creados en Cristo Jesús. La nueva naturaleza para buenas obras, las cuales Dios predestinó, preordenó, preparó, asignó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quiénes? Aquellos que han sido conocidos de antemano por Dios, predestinados, y como dice Romanos 8, 29 y 30, solo esos serán llamados eficazmente, esos serán justificados y solo esos llegarán a la gloria. ¿Me vieron? Tampoco puede ser el preconocimiento de nuestra aceptación al llamamiento externo del Evangelio, porque nuestro llamamiento eficaz de Dios no depende de esa aceptación que Dios vio que íbamos a realizar o una respuesta favorable al llamamiento, porque el llamamiento es posterior, es después de la predestinación, y la predestinación viene después de la presciencia. Miren ahora 2 Timoteo capítulo 1, segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 1 versículo 9. Ahí está el llamamiento. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Ese es el llamamiento eficaz, que no es para todos. No conforme a nuestras obras, no conforme a nuestra fe, no conforme a que íbamos a responder favorablemente al llamamiento externo del Evangelio, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, véanlo, en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos, dice acá, de los tiempos de los siglos, dice la versión de ustedes. Entonces vean, no fue ni por nuestra fe, buenas obras, íbamos a acceder o íbamos a responder favorablemente al Evangelio. En conclusión, entonces, por este preconocimiento de Dios o por esta presciencia de Dios, la Biblia enseña que es el amor divino hacia quienes Él predestinó para ser salvos y hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, todos los llamados o todos los que sean llamados por Dios ya habían sido predestinados por Él. Y antes de esto, antes de que ya habían sido predestinados por Dios, ya habían sido conocidos de manera personal, de manera única, de manera íntima por Él. Esto significa que solo ellos son objetos de su amor eterno y su llamamiento eficaz es el que procede de su libre y soberano amor. No es la voluntad humana la causa de la presciencia de Dios. Vamos a nuestro tercer punto. Vamos a ver el significado correcto. Ya empezamos a verlo, pero vamos a ver un poco más cuál es el significado correcto y vamos a ver que esto viene desde el Antiguo Testamento. El significado correcto de la presciencia de Dios. Dios ha tenido siempre, escucha bien, Dios ha tenido siempre el perfecto conocimiento de todas las criaturas y de todos los eventos, pasados, presentes y futuros. Jamás ha existido un tiempo, repito, pasado, presente o futuro, que no haya sido plenamente conocido por Él.
Pero no es este conocimiento de los eventos futuros a lo que se refiere Romanos 8:29. No es una mera expectación de Dios ahí como estoy observando, estoy como un admirador en el estadio, a ver qué pasa pasivamente, no. El preconocimiento que vemos en Romanos 8:29 y en 1 de Pedro 1, versículo 2, es algo activo de parte de Dios. Puesto que no todos los hombres fueron predestinados, ni han sido llamados y justificados, podemos decir que no todos los hombres han sido conocidos de antemano por Dios. ¿En qué sentido? Porque dijimos hace rato que Dios conoce a todas las criaturas, todos los eventos. ¿En qué sentido no todos los hombres han sido conocidos de antemano por Dios? En el sentido salvífico del texto. En el sentido salvífico del texto y en el sentido de su amor particular o especial. Entonces, cuando la Biblia habla de que Dios conoce o preconoce a determinados individuos o personas, quiere decir que Él personalmente siente consideración hacia ellos, una consideración que no tendrá con todos. Es decir, que solo ellos son y serán para siempre objetos de su afecto e interés personal. Y vamos a ver ahorita que esto viene desde el Antiguo Testamento. Vamos a Amós, está Jeremías, está Daniel, Oseas, Joel, Amós. Por si se pierden, están después de Daniel, después de Oseas, el profeta Fresa, ¿no? Que tenía nombre Fresa, Oseas. Después viene Joel y después Amós. Es un profeta menor, ¿por qué? Porque pues escribieron poco. No porque hayan sido menos importantes, se considera un profeta mayor porque recibieron más revelación de Dios, pero no por sus méritos, y profetas menores porque recibieron en ese tiempo pues considerablemente menos revelación de Dios. Amós capítulo 3, versículo 2, dice así. Esta es una doctrina que viene desde el Antiguo Testamento. A vosotros solamente he conocido, véanlo, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Son pasajes clásicos, subráyalos. Ponles allá una marca personal, lo que tú utilices para tu Biblia, porque son pasajes clásicos que hablan de que Dios ya tenía esto desde el Antiguo Testamento. Pero escuchen bien, si Dios es omnisciente, ¿por qué dice que y conoce todo? Porque dice, pero solo a ustedes he conocido. O sea, el conocimiento y aquí la familia, como mencionó el otro día el hermano Miguel en un estudio, se refiere a tribu, nación o pueblo. No solamente familia de papá, mamá e hijos. Se refiere a conceptos mayores, tribu, familia o nación, tribu, pueblo, nación. Entonces solamente tenía la capacidad Dios de conocerlos a ellos y no tenía la capacidad de conocer a los otros. No, a eso se refiere. Sería tonto y absurdo interpretar ese versículo así. Ya que el Señor conocía o sabía todo acerca de todas las demás naciones de la tierra. Pero Él conoció a Israel, según el versículo nos dice, de un modo especial y que ellos eran su pueblo escogido hasta ese tiempo. Y debido a eso, sobre ellos puso su corazón, puso su amor predilecto. Porque Israel era suyo en un sentido especial. Por eso los castigó. ¿Por qué crees que Israel era una nación especial? Y tenía que mantenerse pura en muchos sentidos, ceremoniales, civiles, aún sanitaria, de manera sanitaria, porque de ahí, de esa nación, iba a venir la simiente prometida, Cristo. Tenía que ser de una raza pura, como hombre, porque Cristo fue 100% hombre. Por eso fue el pueblo elegido. Pero una vez que vino Cristo,
Ya el pueblo elegido es la iglesia. Claro, la iglesia la componen también judíos elegidos, y siempre ha sido así, y gentiles elegidos. Solo que en el Antiguo Testamento los salvos eran más judíos, más israelitas que gentiles. Pero en el Nuevo Testamento se invirtieron los papeles, somos más gentiles los salvos, o somos, la mayoría de los salvos somos gentiles, y gentiles me refiero a que no son del pueblo natural de Israel, y son una minoría los israelitas, el remanente. Siempre hemos mencionado la doctrina del remanente divino. Vamos ahora a Jeremías, retrocede a Jeremías, está después de Isaías, antes de Ezequiel, capítulo 1, versículo 5. Jeremías 1:5, dice así. Vean esto. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Este es uno de los pasajes, escucha bien, no es nuestro tema de hoy, pero este es uno de tantos pasajes que se oponen al aborto, porque el que está formando el embrión, el que permitió la concepción misma de un espermatozoide y un óvulo fue Dios. Véanlo. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Ya vieron? No significa que Dios conoció solo algo con respecto a Jeremías, sino que sintió especial consideración por el profeta aún antes de que él lo formara en el vientre de su madre. Y ahora vamos al Nuevo Testamento. Hay más versículos en el Antiguo, pero por cuestiones de tiempo, vamos al Nuevo Testamento. Vemos el mismo significado de la palabra conocer o preconocer, como algo especial o favorable de parte de Dios con un propósito benigno. Vamos a las palabras de Cristo. Mateo 7, al primer evangelio del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 7, versículo 23. Pasajes conocidos. Cristo mismo ya estaba enseñando lo que desde el Antiguo Testamento ya se había escrito. Mateo 7, 23, solamente ese versículo. Y el título dice, nunca os conocí, de ese párrafo bíblico. Y entonces les diré claramente, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores o hacedores de maldad o de iniquidad. ¿Ya vieron? Nunca os conocí. También sería absurdo decir, sabiendo nosotros que Cristo es Dios y es omnisciente, decir que no los conocía. Al contrario, describe cómo eran en los dos versículos anteriores. Sí los conocía. Entonces, ¿en qué sentido se refiere la palabra conocí? Aquí Cristo también empleó la palabra conoció o conocer en el sentido de un conocimiento personal e íntimo. Entonces no sería correcto interpretar estas palabras del Señor en este versículo como que Él no conocía nada acerca de los falsos creyentes. Pues es evidente que conocía demasiado acerca de ellos. Conocía sus malas obras y conocía su pésima obediencia a la voluntad de Dios. No discernían los tiempos de que esos tres ejemplos que pone el versículo 22, profetizar en el nombre de Dios, echar fuera demonios en el nombre de Cristo y hacer milagros, fue para un tiempo del antiguo y de la iglesia primitiva. Por eso es una mala obediencia a la voluntad de Dios. Entonces debemos de interpretar las palabras de Cristo como que Él no los conoció íntima y personalmente. Es decir, que jamás, desde la eternidad pasada, jamás los consideró como objetos de su favor y de su amor salvador. Como menciona en el versículo 21, no fueron conocidos por Cristo para entrar al reino de los cielos. Que esa es la meta de todo pecador, ser perdonado y ser miembro de manera espiritual del reino de los cielos. Ahora acompáñame a 1 Corintios capítulo 8. Vean cuántos pasajes hay.
No es una sola doctrina, no es un solo pasaje. Primero los Corintios capítulo 8, versículo 3. Dice así: pero si alguno ama a Dios, ha sido conocido por Él. Dice la versión que tengo, la 1977. Es conocido de Dios. Pablo dice que Dios conoce de antemano y de manera especial a los suyos. Y solo ellos recibirán el nuevo corazón, la regeneración, para que puedan amar a Dios. No de manera perfecta, pero sí de manera sincera. Segunda Timoteo capítulo 2. Segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 2, versículo 19. Segunda Timoteo 2, 19 dice así: sin embargo, el fundamento, la base de Dios está firme, véanlo, firme, será inconmovible, teniendo este sello: el Señor conoce a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca o todo aquel que ama, como leímos en 1 Corintios 8:3, el nombre de Cristo. ¿Ya vieron? El Señor conoce a los suyos. Dios conoce en sentido salvífico y especial a sus elegidos, y solo ellos serán salvos. En conclusión, antes de pasar al cuarto punto, nuestro último punto de esta enseñanza, en las Escrituras, vean lo que esto no es una doctrina calvinista, es una doctrina bíblica que los calvinistas en la Reforma sistematizaron y entendieron. Ese es punto y aparte. Pero no, repito, no Calvino la descubrió ni la creó. En las Escrituras el término conocer o preconocer o presciencia de Dios se utilizan como sinónimos del amor de Dios, como tener consideración por alguien o conocer con un interés peculiar a alguien, con gozo de Dios, con el afecto de Dios y con la motivación de parte de Dios por los suyos. Es decir, significa que a los que Él conoció desde la eternidad con amor y gozo característicos, es literalmente equivalente a los que antes conoció, a los que antes amó. ¿Ya vieron? Son sinónimos, es decir, a los que conoció, a los que preconoció, es a los que antes amó. Dios los amó de modo peculiar y por haberlos amado así, los distinguió o los seleccionó de entre el resto de la humanidad. Entonces, aunque Dios conocía o sabía todo acerca de todos los hombres desde antes de que el mundo existiera, no conoció a todos los hombres en el sentido en que la Biblia usa la palabra conocer, esto es, con un amor y un conocimiento personal e íntimo de parte de Dios hacia esas personas. Y en ese sentido es que Dios preconoció a los que luego predestinó en la eternidad, y en el tiempo los llama y los justifica, y en el futuro los va a glorificar. Vamos a pasar a nuestro último punto, al cuarto. La presciencia, entonces, como ya estamos viendo, no solamente es un atributo divino, sino que a la vez es un acto divino. O sea, Dios no está pasivamente, como mencioné hace rato, observando, a ver, no los puedo salvar, no quiere, no. Es algo que Dios ejecuta, que Dios hace. Es tanto un atributo divino como un acto divino. Escuchen bien esta parte porque es un juego de palabras y hay que estar muy atentos. La palabra presciencia o preconocimiento o conocer de parte de Dios, tal como es usada en la Biblia, no se refiere solamente a un atributo o a una cualidad de la naturaleza divina, sino que también es usada en el sentido de un acto divino. Sabemos que tanto la predestinación como la elección, escucha bien, no son atributos divinos. Son doctrinas bíblicas, pero cuando alguien elige es un acto. Cuando alguien predestina es un acto, no son atributos.
Vean la diferencia. Muchos decimos, no, la predestinación de Dios son actos, son decretos, obras de Dios. Entonces sabemos que la predestinación divina, como la elección, no son atributos divinos, sino más bien son actos divinos, son actos de Dios. La presencia de Dios, entonces, cuando se refiere a los eventos de la historia que van a surgir y que están surgiendo en todo el tiempo y en la historia de la humanidad, ¿sí? Viéndolo así, podemos decir es un atributo. Dios sabe, conoce, está ahí observando y dirigiendo lo que sucede. Pero cuando se refiere a personas, vean la diferencia, no a los eventos que Él dirige. Cuando se refiere a personas, es cuando decimos que se refiere también a un acto divino. Es decir, un acto realizado dentro de su naturaleza o dentro de sus atributos divinos. Esta es la diferencia entre lo que Dios es y lo que Dios hace en virtud de lo que es. Esta es la diferencia entre la naturaleza divina y sus actos divinos que brotan de esa naturaleza o de su ser divino. Vean entonces, la presencia como atributo divino es parte de la omnisciencia de Dios, como un atributo divino que Dios lo sabe todo, conoce los eventos, conoce a las criaturas, conoce a los elegidos, conoce a los perdidos. Es parte, cuando lo mencionamos como un atributo divino, como parte de su naturaleza, es parte de su omnisciencia divina, ya que Dios todo lo sabe. Pero cuando consideramos la presencia de Dios como un acto divino, es parte de su omnipotencia, que Dios todo lo puede, porque Él es soberano en sus decretos divinos. ¿Sí están entendiendo la diferencia? Llevado a nuestra perspectiva humana, tú actúas de acuerdo a lo que eres. Una persona que es naturalmente, o sus atributos son inconversos o irregenerados, emitirá actos o hechos irregenerados. Pero si tú ya eres una persona renovada, regenerada, entonces producirás actos regenerados y de una persona salvada. Es lo mismo, Dios es omnisciente y Dios, cuando se refiere a personas, actúa de manera omnisciente hacia ese aspecto. Entonces es tanto un atributo como un acto. Lo volvemos a repetir para que nos quede ahí bien entendido. La palabra presciencia tiene dos significados bíblicos. Es un término usado en teología para indicar el conocimiento anticipado de Dios. El conocimiento anticipado de Él acerca de todos los eventos, aún lo que los hombres van a hacer. Es decir, su conocimiento del curso entero de todo lo que sucede y va a suceder. Claro, va a suceder desde nuestra perspectiva humana, que para nosotros son todavía actos futuros. En ese sentido es un atributo. Pero el segundo significado es prácticamente igual a la predestinación. Entonces, escuchen bien, la presencia de Dios como un acto es prácticamente igual a la predestinación, ya que es un acto divino, más allá del mero hecho de saber de antemano lo que va a pasar sobre esas personas que elige. En conclusión de este punto, cuando la presciencia se refiere a eventos de la historia, pasados, presentes y futuros, aún incluyendo los actos libres de los hombres, significa el conocimiento anticipado y omnisciente que Dios tiene hacia todo lo que sucede y a todo lo que va a suceder. Pero cuando se refiere a personas, repito, significa mirar con favor especial, y de esta manera incluye
No simplemente un conocimiento anticipado, sino también un afecto especial por la persona elegida por Él. Y lo que nos dice Romanos 8, 29 y 30, Dios conoce de antemano a los que son suyos de manera especial, los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, los llamará eficazmente en algún momento preciso de sus vidas, los justificará cuando los guíe y los otorgue la fe y el arrepentimiento para creer en Cristo y se aparten de sus pecados. Y como dice al final del versículo 30 de Romanos 8, solo a estos va a glorificar cuando Cristo venga. Ya están unidos espiritualmente a Cristo, pero aún en sus cuerpos físicos serán semejantes a Cristo cuando Él venga. Vamos a pasar a las conclusiones finales ya de este tema, de nuestro estudio en esta mañana. Porque es pura doctrina lo que vimos, pero eso tiene que ser una doctrina práctica. Estas son las bases de la fe. Es parte de las doctrinas de la soteriología. Soteriología, hemos visto, es parte de las doctrinas de la salvación, de los hombres perdidos que éramos tú y yo. Yo te pregunto, y no me respondas a mí, respóndele a Dios en tu corazón. ¿Tú has sido llamado espiritualmente por Dios? Porque nadie va a conocer acerca de la presencia de Dios, lo hemos visto, desde la perspectiva subjetiva o desde la perspectiva humana. Nadie conocerá de manera correcta las doctrinas de la presencia de Dios, la predestinación y la elección, si Dios no te ha llamado. En ese momento se va a empezar a entender todo. ¿Ya has sido llamado eficazmente por el Espíritu Santo? ¿Has entendido y has creído el Evangelio de Jesucristo? Tú ya has sido convencido por Dios de que nada de lo que hagas o pudieras hacer te podrá salvar, que no va a ser tu fe, que no van a ser tus buenas obras, que no va a ser porque tú decidiste acudir favorablemente al llamamiento externo del Evangelio. ¿Ya has entendido y te has aferrado por la fe a Cristo? ¿Te has aferrado a su cruz, reconociéndote tú delante de Él como un vil pecador? Si es así, si tus respuestas fueron sí, si Dios está confirmando de que eres su hijo, de que esto ya sucedió en tu vida, todo esto lo has hecho gracias a que Dios te conoció de antemano. Tú lo puedes hacer porque Él te capacitó, pero porque te conoció de antemano y te predestinó para ello. Ya que el primer acto de benevolencia divina, véanlo, escúchenlo bien, a donde nos lleva la palabra, el primer acto de benevolencia divina hacia los pecadores es el de que los conoció anticipadamente. Es lo que sucedió en la eternidad pasada. Esto es antes de la predestinación. Esto es antes de la elección. Vean qué grandioso es. El Señor nos está llevando al... ¿Cuál fue la causa? Fue su presencia. Y ese fue el primer acto de su benevolencia hacia nosotros pecadores, de que nos conoció anticipadamente. Es decir, su presencia fue la base para que después nos predestinara, nos eligiera, y en el tiempo nos llamara y nos justificara, y en el futuro nos garantiza que nos glorificará, porque esto ya es un hecho. El fundamento, leímos en 2 Timoteo, es firme. Es un hecho que seremos glorificados. Por eso te pregunto, ¿tú ya eres un creyente? Porque ninguna de estas promesas son para ti si no has sido llamado. Porque no solamente se trata de entenderlas y ya, se trata de vivirlas. Se trata de ser testigo vivo de la obra de Cristo en nosotros. De nada serviría llenarnos de teología en nuestra mente si la gracia no ha sido derramada en nuestros corazones.
De nada serviría aprendernos y seguir redundando domingo tras domingo acerca de estas doctrinas, que lo tenemos que hacer y lo seguiremos haciendo con la gracia de Dios, si no hemos recibido ese llamamiento eficaz. Si no hemos entendido que nuestra fe y nuestro arrepentimiento fueron dones de Dios para nosotros, que no merecíamos esos dones. Su presciencia es la base de tu actual santificación progresiva. Si Dios te está permitiendo avanzar en tu santificación progresiva, fue porque Él predestinó que así fuera, porque Él te conoció de antemano. Si tú respondiste favorablemente a las preguntas que hice en las conclusiones finales, es porque tú ya estás y estuviste desde la eternidad en las benditas y poderosas manos de Dios. Escucha bien, nada ni nadie te podrá apartar de sus manos. Y vean cómo lo dice Cristo. Vamos a nuestro último pasaje, Juan 10. Nuestro buen pastor nos los garantiza. Juan 10, versículo 14. Juan 10, 14 dice, Cristo se presenta a sí mismo como: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y cuando yo los llame, cuando yo los regenere, cuando yo les otorgue los dones del arrepentimiento de pecados y la fe en mí, las mías me conocerán. Veanlo. Porque repito, nosotros no vamos a saber que éramos sus ovejas hasta que nos llame eficazmente. Esta doctrina es algo, tiene que redundar en algo práctico, y como les dije al principio, tiene que redundar en una mayor seguridad de salvación. O en los perdidos o falsos creyentes, un deseo de ser un verdadero creyente. Vean los versículos de ahí mismo de Juan 10, versículos 27 al 29. Mis ovejas, dice Cristo, oyen mi voz. ¿Por qué? Porque yo las conozco, las conocí de antemano, las predestiné para eso. Y me siguen. Van a acudir al llamamiento, van a responder con la fe y el arrepentimiento que les daré. Las justificaré, las santificaré. Yo les doy vida eterna, dice el versículo 28, y no perecerán jamás. Claro, aquí está hablando de la muerte eterna. Ni nadie las arrebatará de mi mano, ni en este mundo, ni en la eternidad. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vean esa seguridad. Entonces, toda la base de nuestra vida es que Dios nos conoció de antemano. Y con esa base nos predestinó, nos eligió y en el tiempo nos llamó y nos justificó por la obra y por la persona de Cristo. Entonces, tú estuviste en la mente y en el corazón de Dios en la eternidad. Y ahora, si has sido llamado eficazmente, estás en su reino celestial por la fe y estás con el deseo de estar en una iglesia, pertenecer a una iglesia local. Y en el futuro estarás en sus cielos nuevos y en su tierra nueva. Pero todo gracias a que Él te conoció anticipadamente por su buena voluntad. Entonces, que el estudio de esta doctrina de la presencia de Dios, tanto como un atributo divino como un acto divino, produzca en nuestros corazones una mayor gratitud y una mayor sinceridad y una mayor humildad ante Dios. Y que esto nos permita conocer mejor a nuestro Dios Trino y nos anime a continuar perseverando en la vida cristiana. Que el entendimiento de esta doctrina, vivirla, haberla experimentado, haber entendido el amor de Dios hacia nosotros, sea la base de nuestros esfuerzos personales para seguir con Cristo y en Cristo. Y también pedimos a aquellos que no han experimentado este llamamiento eficaz,
que Dios llame soberanamente a los suyos. Él sí lo puede hacer. Nosotros, por más que nos esforcemos aquí en el púlpito, no podremos cambiar a nadie. Que sea Dios quien llame soberanamente a los suyos, a los que antes conoció y predestinó. Que Dios les otorgue un nuevo corazón y perdone todos sus pecados en Cristo Jesús, como ya lo hizo contigo y conmigo. Que ellos también reciban este bendito regalo del cielo. Y siempre demos gracias y demos gloria a Dios, porque solamente Él, a pesar de nosotros, decidió conocernos de antemano en Cristo. Escucha bien, a pesar de nosotros, para su propia gloria. Porque si Él hubiera visto algo en nosotros, esa iba a ser la causa de nuestra total reprobación, porque esa es la causa de los que Él no decidió salvar. Porque al verlos dice, no hay nada bueno en ellos. Y no hubo nada bueno en nosotros para que Dios nos conociera de antemano. Y esto nos hace valorar más la obra de Cristo, la persona de Cristo, ahí recibiendo la ira en la cruz que tú y yo merecíamos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga piedad de nosotros.